Bienvenidos al motel del miedo, dijo la anciana contando el dinero que le acababan de dar. Jacob no cuestionó lo que ella dijo, ya que estaba agotado y solo quería tirarse en una cama y quedarse dormido. Llevaba un día conduciendo por todo el país para llegar a una reunión. Su trabajo lo estaba matando mentalmente con tanto viaje, sin descansos. La anciana se tomaba su tiempo para contar el dinero que le había dado para alquilar una habitación. Una cucaracha pasó sobre su bota haciéndole retroceder al intentar pisotearla. Un momento después, una llave estaba delante de él. Era de un metal gris y estaba ligeramente oxidada. A pesar de su aspecto, la llave aguantaría. Jacob cogió la llave y bajó por el pasillo hacia su habitación. Después de abrir y cerrar la puerta, dejó el abrigo a un lado y colocó el bolso sobre la cama. Jacob se dirigió al baño y cerró la puerta abriendo la ducha mientras se desvestía. Al abrir la cortina de la ducha vio otra cucaracha. Instintivamente la golpeó y tiró su cuerpo a la papelera. 30 minutos más tarde y con una sensación de alivio, se tendió en la cama a oscuras. Por fin podría dormir unas horas antes de tener que seguir conduciendo. No tardó más que unos minutos en sumirse en el sueño. El cuerpo relajado, los pensamientos ausentes, los ojos en movimiento. En su sueño, caminaba por un pasillo similar al del hotel. Las puertas se alineaban eternamente y estaban cerradas. Jacob miró a su alrededor confundido. Eso parecía demasiado real. Al final del pasillo, a lo lejos, vio una gran masa negra con 8 patas que se arrastraba lentamente hacia él. ¿Una araña? No pueden ser tan grandes, ¿verdad? ¿Qué demonios?, se preguntó en voz alta antes de correr por el pasillo probando todas las puertas a la vista antes de que una se abriera. Dio un portazo al oír unos golpes. Parecía que aquel tipo de criatura arácnida estaba intentando entrar. Encendió la luz y miró a su alrededor. Había cientos de hormigas arrastrándose por las esquinas de las paredes. Las cucarachas corrían por el suelo y unas cuantas empezaron a subir por la pierna de Jacob. Se tambaleó hacia atrás dándose palmadas en el cuerpo intentando matar a la cantidad, cada vez mayor, de otros insectos que aparecían de la nada. Más y más cubrían su piel causándole daños. Decenas de garrapatas se aferraron a su cuerpo y se llenaron de sangre. Las cucarachas le mordían las manos y los pies, y le desgarraban las uñas rompiéndoselas por la mitad mientras la sangre corría por sus dedos. Las hormigas se le metían por la boca, la nariz y cualquier otro orificio. Llegó la mañana y la anciana encontró su cuerpo cubierto de moscas. Entomofobia, dijo poniéndose guantes de goma antes de dejar una bolsa para cadáveres en el suelo. Día 1. Empezará observándote desde tu sombra. Observará los hábitos de tu vida cotidiana. Verlo, notarlo durante ese primer día será raro. Asegúrate de estar atento a tu entorno en todo momento. Si oyes algo fuera de lo normal, sigue el ruido y desaparecerá. Día 2. La entidad será más persistente en romperte mentalmente. Ahora tendrás más posibilidades de verlo acechando a la vuelta de la esquina. Nunca te hará daño aunque intentes atacarlo. La forma de esa cosa es desconocida, ya que adopta una forma que difiere de persona en persona.
Se desconoce cuáles serían esas variantes, ya que todos los que han estado en contacto con esa cosa han muerto. No lo mires directamente, porque corres el riesgo de volverte loco. Evita cualquier contacto con él en la medida de lo posible. Quiere volverte loco, sacarte de tu estado normal y volverte loco. Día 3. Estará justo detrás de ti en todo momento, justo en el borde de tu campo de visión. Sentirás una presencia cerca de ti y la sensación de que estás siendo observado. Es cierto. Te dirá mentiras. No lo escuches. Se alimenta de tu negatividad y miedo. Quiere que dañes a otros y que te dañes a ti mismo. No se puede hacer mucho para repelerlo aparte de empujar a través de ese último día. Pase lo que pase, no sucumbas a su... Hazlo. Escúchalo. No queremos hacerte daño. Deberías escucharnos y ceder. La mentira no es lo que decimos. La verdad es lo que decimos. Escúchanos. Haz lo que te decimos. Estás difundiendo amor. Puede que sea sucio y te manche las manos de sangre, pero es lo mejor para los demás. Que se unan al gran hombre del cielo. Lleva la paz a todos los que puedas. Soy un asesino. Soy responsable de la muerte de 75 personas en 2 semanas. He apuñalado a hombres hasta la muerte. He convertido los cuerpos en cenizas. He matado a niños en el vientre materno e incluso he ahogado barcos enteros en el mar. He cambiado el destino de reinos y me he encargado de que planetas inexplorados permanezcan sin encontrar. Probablemente sería el asesino en serie más prometedor de los Estados Unidos si no fuera por un problema. La policía afirma que, si asesinar a personajes de ficción fuera un delito, tendrían que encarcelar a Stephen King y a George R. con múltiples cadenas perpetuas. Dicen eso mientras se ríen de mí al salir de la comisaría. Piensan que es una broma o que no estoy bien de la cabeza, pero puedo asegurar que soy más cuerdo que nunca. Los he escuchado contar sus historias durante años, y los he oído gritar cuando he acabado con sus vidas. Soy un asesino, puro y duro, y su sangre está en mis manos. Sin embargo, probablemente estés leyendo eso y pensando que soy listo por un cuarto de goma. Permítame comenzar desde el principio. Siempre he sido una mente creativa. Cuando era más pequeño, podía oírme susurrar sobre sus hogares, sus verdes reinas, la estéril majestuosidad de sus naves espaciales, la sensación de la cubierta rodante bajo sus pies, y mucho más. Se manifestaba en mis juegos, y mis amigos del colegio siempre se reunían para ver cuál sería la aventura de hoy. Viajábamos por el cosmos, librábamos guerras entre elfos y hombres, y recorríamos praderas imaginarias mientras cazábamos malhechores a caballo. A medida que fui creciendo, las voces se hicieron más fuertes, más insistentes, y sus historias se convirtieron en las mías. Escribí sobre los reinos de mi juventud, las aventuras de mi infancia, y a los 20 años tenía 5 libros publicados. Uno de ellos incluso llegó a la lista de los más vendidos del New York Times. A medida que crecía, también crecía mi fama. Mis escritos eran numerosos y, al mismo tiempo, las voces me contaban sus historias. Llevé a mis lectores a lugares fantásticos, y su apoyo me permitió vivir bastante bien. A los 30 años, tenía una casa, una familia y suficientes obras publicadas para llenar una estantería. Fue entonces cuando comenzó el problema. Todo comenzó con la aventura de Burton Price,
un elegante arqueólogo. Me habló de su próxima aventura, un viaje a la ciudad de Hueso. Sin embargo, yo estaba trabajando en otra en ese momento y no quería desviar el esfuerzo de mi proyecto actual. Así que escribí algunas notas y me prometí a mí mismo que me sentaría y le dedicaría algo de tiempo a Burden Price en cuanto terminara. Al parecer, eso no fue suficiente para Burden. Venía cada noche en mis sueños y me contaba su historia, una y otra vez, hasta que finalmente no pude soportarlo más. Dejé lo que estaba haciendo y desvié toda mi atención a escribir su siguiente libro. Fue un éxito, un bestseller y el mayor error de mi vida. Eso demostró las voces que podían conseguir lo que querían acosándome. A partir de esa noche, se acercaban a mí y me contaban sus historias, cada una superponiéndose a la otra hasta que no pude soportarlo más. El reino de Berdin Green estaba una vez más a merced del mago oscuro Zohor. Su malvado ejército amenaza a los escáneres alertan una vez más a Kelvengor de que se acerca a su vecino. El oscuro planeta se desurge de la oscuridad del espacio mientras él ve la isla de Cat Madryn a estribor de Elizabeth Folly. La cosa está tranquila, pero el capitán Cree puede sentir a los nativos entre los árboles mientras acerca su persecución. El escurridizo Dr. Burton atacará de nuevo esta noche, y yo estaré listo para... Sus voces se alzaron en mi mente como los gritos de los niños cuando intentan hacerse oír. Esa fue la primera crisis mental y la peor. Mi mujer llegó a casa a tiempo para salvarme de morir desangrado. Después me internaron en una institución durante 3 semanas. Lisa pensó que era la tensión de mi apretada agenda de escritura. La tensión de escribir tanto debe haber sido demasiado para ti, dijo, mientras estaba junto a mi cama y miraba con lástima a su pobre y brillante marido. No tenía ni idea. Lo peor de todo no fueron las vías intravenosas ni los sedantes, ni la basura de televisión que permanecía encendida en mi habitación las 24 horas del día, ni los sonidos de tristeza que llegaban desde el pasillo, ni siquiera el constante picor de los cortes que me estaban curando en los brazos. Fue la semana y media que pasé con las manos atadas. Sin mis manos, no podía escribir. Sin escribir, no había forma de evitar que las chillonas arpías de mi cerebro me volvieran loco. Me costó convencerlo de que escribir era una especie de terapia para mí. La batalla se hizo más difícil por las constantes discusiones de mi esposa sobre cómo la escritura me había puesto aquí en primer lugar. Sin embargo, después de una semana y media sin cambios, me permitieron comenzar. Me permitieron comenzar para ver que mis argumentos podían tener algún sentido. Empecé a escribir de nuevo y el cambio fue notable. Empecé a dormir. Me volví menos hostil. Terminé mis comidas y, un mes después, estaban listos para dejarme ir a casa. Las voces empezaron a aumentar de nuevo casi inmediatamente. A estas alturas de mi carrera tenía 7 historias en marcha de forma intermitente. Eso es un montón de voces que intentan ser escuchadas. Intenté seguirles el ritmo, pero sentí que mi cordura se desvanecía de nuevo mientras reclamaba mi atención a gritos día y noche. En mi segunda semana en casa, mi esposa estaba dispuesta a internarme de nuevo. Había dejado de dormir y me encerraba en mi estudio durante días para que las voces cesaran, aunque fueron unos minutos. Fue entonces cuando tuvo lugar mi primer asesinato. Eso no quiere decir que nadie haya muerto en una de mis historias. Los personajes mueren en las historias. Esa es la naturaleza de la narración. Pero esa era la primera vez que me desviaba del camino marcado por las voces. El detective Sam Umbridge estaba llegando al final culminante de su última novela policíaca, y el tiroteo con el asesino estaba subiendo de tono. Había querido escribir que Darío West, el antagonista de esa novela, fue alcanzado por la bala de Sam mientras se inclinaba por el marco de la puerta. Pero antes de saber lo que había hecho,
había escrito en su lugar la muerte del querido detective Sam Umbridge. Pasé la siguiente frase antes de darme cuenta de mi error, pero ya era demasiado tarde. Murió en mi cabeza con un grito desgarrador, y así como así, su voz se silenció misericordiosamente. Por un momento, todas las voces callaron. Era como si todos hubieran visto lo que había hecho en mi estado maníaco. Limpié un poco el borrador antes de enviarlo. Sam y Darío se habían matado en el tiroteo, y Sam había muerto victorioso. Los fans odiaron que el detective Umbridge no volviera a aparecer en sus estanterías, pero lo aceptaron. El final fue ampliamente elogiado por los fans y la crítica, un éxito total. Mi agente incluso me llamó para felicitarme por el final de una serie tan querida y para preguntarme si todo iba bien para mí. La última vez que hablamos parecía que estabas un poco conmocionado. Supongo que estaba en shock, ahora que lo pienso. El proceso realmente me hizo pensar, ¿por qué no matar lo que me estaba volviendo loco? No tenía que matarlos a todos, solo lo suficientes para que las voces se calmaran un poco. Como cualquier asesino en serie progresivo te dirá, es difícil parar una vez que has empezado. Antes de que me diera cuenta de lo que había hecho, había terminado con todos. Terminé mi serie de 8 libros de fantasía con la muerte de toda la corte y la eventual caída del protagonista y su orden. Vi como Calvin Gore llevaba su barco y su tripulación a la noche fantasma, donde le esperaba una condena segura, y nunca más se supo de él. Después de hundir el barco de su archienemigo, hice que la Armada Española hundiera la Elizabeth Folly con todos los tripulantes a bordo, mientras el capitán Cree flotaba sobre las olas tras recibir un espadazo en el vientre. Dejé caer una tumba sobre la cabeza de Burden Price, el encargado de iniciar ese descenso, y hacer de la ruina su tumba a su vez. Los maté a todos, uno por uno, y los aficionados estaban furiosos. ¿Cómo pudiste simplemente matarlos? ¿Por qué no has podido simplemente terminar la serie con una nota alta? ¿Por qué tenían que morir todos? Jugué con la idea de terminar la serie, pero supe que no funcionaría en el momento en que lo pensé. Nunca fueron mis historias para terminar, solo eran mis historias para contar. Si los dejaba con vida, siempre querrían una aventura más. Matarlos era todo lo que podía hacer para detener el descenso a la locura, y mientras me acostaba para dormir esa noche, me sentí sonreír al pensar en mi tan esperado sueño. Nunca llegó. Llevo 7 horas mirando a mi esposa dormida mientras mantengo la corte con los muertos que susurran. Sus espíritus no quieren morir. La parte de mi alma que puse dentro de ellos se resiste a descansar. Solo ahora veo la locura de mis acciones. Los muertos, como ves, no se sacían con la aventura o la alegría continua de la existencia. Se quejan y se lamentan de sus vidas y amores que se nos llevan demasiado pronto. Al principio, solo lloraba por mí. Ahora, veo que esta maldición no terminará conmigo. Verás, ayer observé a mi hija mientras jugaba en el parque. Jugaba en el arenero, con sus muñecas y con las figuras de acción de su hermano, en una aventura de su propia creación. La vi jugar a sus juegos de fantasía. Cuando le pregunté durante la comida, me contó una historia de caballeros y casillas, de caza de dragones y de valientes guerreros que protegían a los necesitados. Era una historia como las que yo inventaba de pequeño. El reino era similar al que dejé en cenizas. Te ruego, a cualquiera que escuche los susurros, que no pases ese regalo a otros. Debe terminar con nosotros y no volver a oscurecer la mente. Debo mantener mi propia vigilia ahora. Debo vigilar a mi propia hija ahora antes que la locura se apodere de ella. No puedo dejar que los susurros se la lleven también. Aunque signifique la muerte de otra de mis creaciones, no dejaré que la locura se la lleve.